Hola, en este nuevo video vamos a aprender a cómo resolver el desafío número 2. Si ustedes recordarán, habíamos dejado planteado en el desafío 1 lo que era la introducción, le habíamos dado importancia también a la presentación y al formato que debemos tener. Tenemos también en una hoja la base original, la base trabajada y las preguntas y respuestas que íbamos a hacer. En este caso lo que vamos a empezar haciendo para completar y darle un poco de vuelo a nuestra base de datos es agregar unas columnas con cálculos auxiliares realizados. Vamos a hacer también todo lo vinculado a formato condicional, validaciones, funciones de búsqueda y también la conversión en tabla. Vamos a empezar por agregar nuevas columnas para potenciar nuestra base de datos. Bueno, en nuestra base trabajada, al lado de total de factura, lo que hice fue agregar las siguientes columnas. ¿Cómo las agregué y qué tuve en cuenta? Por ejemplo, en facturación, en este caso usé una función anidada del tipo lógica, y lo que estoy tratando de demostrar en este caso es darle alguna categorización, por así decirlo, al nivel de facturación. En este caso establecí un rango de facturación baja de $200, de facturación media entre 200 y 400 dólares y de facturación alta mayor a 400. ¿Sí? Para esto generé también una hoja que se llama cálculos auxiliares y tablas, en donde lo que hice para poder analizarla previamente es analizar cuál era el máximo, digamos, de la facturación, el mínimo, y en función de eso establecí un rango, digamos, por tipo de facturación, y esta es la función lógica que estuve utilizando. Una forma, si bien podemos usar la fórmula del tipo sí, también anidándola, podemos usar también la función sí conjunto, en donde esta sería la función, en donde de esta manera quedaría expresada. Otra columna que agregué fue del tipo de cliente, también es una función del tipo lógica, en donde, por ejemplo, podemos ver, considerando el segmento de clientes, puse si la columna de segmento de clientes es empresa, va a ser una persona jurídica, y de lo contrario será una persona física. Para ello previamente analicé cómo estaba compuesto. El tipo de cliente también podemos utilizar, como recién decíamos, una función no solamente del tipo lógico, sino también a través de una función de búsqueda, como se haría en este caso. En la hoja con cálculos auxiliares y tablas, lo que hice fue agregar aquí abajo una parte, un nuevo segmento en el Excel, puse el tipo de segmento y apliqué básicamente cuál sería el criterio que debería tener cada uno. Entonces fui a la base trabajada y lo que dije fue, armé la función diciendo buscar B. El buscar B, recordemos que busca teniendo en cuenta de derecha a izquierda, considerando la posición de la columna. Entonces dice buscar B, que busca mujer, va a la tabla auxiliar, que está compuesta de B17, C19, ¿sí? Si nosotros vemos B17, C19, y lo que hace es levantar el ordenador de columna, el segundo, ¿sí? El segundo vendría a ser esta función, esta parte de la columna, y le ponemos 0 para que en el caso que no lo encuentre no lo coloque, ¿sí? Bien, estas son dos formas de buscarlo. Algo más que podemos agregar a nuestra base de trabajo, si tiene una fecha, por ejemplo, podemos usar la función mes, usar la función año, y es muy útil usar la función mes y año también, ¿sí? Bueno, podemos darle mucho, pero mucho potencial a nuestra base de trabajo para incluso mejorar el dashboard que queremos presentar. Bien, ahora sí, ya vimos cómo agregar nuevas columnas, ¿sí? A partir de la M a la S tienen las nuevas columnas. Ahora vamos a ver cómo generar, por ejemplo, utilizar un formato condicional. Bueno,
para usar el formato condicional, lo que hice en primer lugar fue tratar de venir a responder a alguna de las preguntas. Una de las preguntas que habíamos formulado fue: ¿cuál fue el segmento de clientes que mayor facturación reportó? Para poder resolverlo, usé una función del tipo sumar si conjunto, en donde busqué en función al segmento de clientes esta información. Una vez que levanté la información, básicamente vine aquí a formato condicional y busqué este tipo de gráfica para poder visualizarlo. Podemos ver que hay distintos tipos de colores que se pueden usar. Podemos ver también que podemos usar del tipo de semáforos si queremos utilizar alguna, pero previamente hay que sacar el formato anterior que teníamos, ¿sí? Bien, ese sería un formato condicional que podemos utilizar. ¿Podemos usar más? Claro que sí. Pero la idea de este tutorial es mostrar cómo aplicaríamos en cada uno de estos casos esta solución. Algo importante son las validaciones que debemos insertar en nuestra base trabajada. Y ustedes dirán, bueno, ¿a dónde podemos insertar alguna validación? Bueno, podemos insertarlo en el segmento de clientes, podemos insertarlo quizás en el país, en el vendedor, en el canal de ventas. Vamos a hacer el ejemplo para el canal de ventas. Como nosotros vemos, si filtramos previamente, tenemos todos estos tipos de puntos de venta o canal de venta. Para poder establecer el filtro nos conviene a nosotros copiar toda la columna, nos vamos a tablas, copiamos aquí la tabla completa, ¿sí? Vamos a ir luego a eliminar duplicados, ¿sí? Y de esa manera tenemos conformada nuestra tabla para la validación. Es importante, como siempre digo, darle un adecuado formato a nuestro trabajo para que tenga una buena presentación. Bueno, ya teniendo esta tabla, vamos a ir a la base trabajada, la vamos a traer un poquito acá. Entonces le vamos a decir, vamos a buscar ahora validación de datos. Validación de datos, en este caso va a decir que levante de una lista. La lista se va a encontrar en esta parte, ¿sí? Seleccionamos esa lista, ponemos enter y damos enter. Bueno, nosotros vemos aquí que tenemos la lista en donde podemos seleccionarlo, pero en la segunda fila no. Lo que podemos hacer tranquilamente para resolver este punto es incluso copiamos, vamos al último rango también si se quiere, una forma sería esta, hay otra forma también, pegado especial, validación, y debería quedar aplicada para cada uno. Si nosotros vemos, aplico la misma validación en la fila número 1. Queremos hacer, por ejemplo, otra validación de vendedores, también lo podemos hacer. Entonces, venimos acá, en el mismo lugar que pusimos validaciones, para ser ordenado, lo peguemos aquí, incluso podemos pegar al lado o dejar un espacio. Vamos aquí, vamos a datos, quitar duplicados, vendedor, tenemos todos los vendedores que trabajan en esta compañía, ampliamos el rango, no el rango sino el tamaño de la celda, le damos un poco de formato, con el pincelito podemos copiar el formato rápidamente, venimos a nuestra base trabajada, habíamos dicho vendedor, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a datos, validación de datos, vamos a poner lista, vamos a poner el origen, ponemos rango, aplicamos, luego hacemos lo mismo exactamente para copiarlo fácilmente aquí, ¿sí? De esta manera ustedes tienen el control de lo que están haciendo. Bien, listo con validaciones. Algo más que tenemos que hacer
habíamos dicho es utilizar funciones de búsqueda. ¿Sí? Las funciones de búsqueda son muy importantes. En este caso lo que hemos usado aquí fue la función de búsqueda para la segmentación de clientes. Pero por ejemplo, vamos a un caso más, y en este caso vamos a poner aquí, queremos, aquí habíamos visto tablas de búsqueda. Entonces, por ejemplo, queremos armar incluso una columna adicional, vamos a la base trabajada y se me ocurre que agarrando por ejemplo el país, nos venimos a la tabla. Vamos a hacer primero un proceso de depuración, eliminamos duplicados, de esta manera nos queda el rango de países, lo traemos aquí donde estamos poniendo tablas de búsqueda. ¿Para qué? Para que tener todo nuestro archivo ordenado. Recuerden que el archivo tiene que ser ordenado y fácilmente detectable cada una de las cosas que hicieron. Y recuerden de que cada una de las cosas que hicieron, incluso de cómo resolvieron las preguntas, deben dejarla indicada en la hoja de introducción o ritmo. Bien. Entonces en este caso vamos a poner, por ejemplo, decimos país y se me ocurre que podemos poner países americanos, continente, ponemos americano, 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 europeo. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a la base trabajada, vamos a agregar por ejemplo una columna nueva que diga continente. Vamos a pintar con otro color porque es otra cosa que estoy haciendo para que quede bien diferenciado. Y acá decimos buscar B. Vamos a ir a el país, ponemos, anclamos, vamos a la base, seleccionamos el rango, ponemos que busque la columna número 2 y ponga 0. Hasta aquí, ¿sí? Algo que siempre recomiendo es utilizar las funciones para salvar errores. Por ejemplo, si nosotros vamos al final y agregamos un país que no esté en el listado, por ejemplo, sea Portugal, extendemos nuestra función, nos va a tirar un error. No lo encuentro. Entonces podemos usar un si error, extendemos y en este caso aparece 0. Como ustedes verán, estamos aplicando prácticamente casi todas las funciones que estuvimos aprendiendo en el curso y eso es muy importante. Bien. Otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Es vamos a hacer ahora responder algunas de las preguntas. Es decir, ya vimos agregar nuevas columnas a nuestra base de datos utilizando todo tipo de funciones. Muchas son anidaciones y otras con criterio de búsqueda. Agregamos también un formato condicional a una de las respuestas. Vimos cómo se trabajan las validaciones y ahora vamos a ver cómo responder las preguntas. Como ustedes verán, soy bastante ordenado. Pongo la pregunta y abajo la respuesta. No queda bien tener una hoja la pregunta y otra hoja la respuesta porque sería el doble trabajo y dificulta la corrección. En este caso vamos a resolver la pregunta que dice cuál fue el canal de ventas que mayor facturación obtuvo considerando el año de ventas. Bueno, en este caso nosotros para ver eso vamos a tener que ir a la base trabajada. Vamos a ver el canal de venta. Para eso tenemos que traer todo el canal de ventas. Lo vamos a traer aquí. Vamos a hacer un reproceso. Si ustedes recuerdan, vamos a datos, eliminamos duplicados. Ahora lo tenemos.
lo ponemos aquí, vamos a poner título canal de ventas y nos preguntaba, entre otras cosas, decía el año. Entonces tenemos que ver cuántos años tenía esta tabla y teníamos 2019, 18 y 17. Vamos aquí, nos conviene poner aquí arriba 2017, 2018, 2019. ¿Sí? Bueno, ponemos aquí tenemos el dato. Nos conviene usar una función de tipo sumar si conjuntos, una función más compleja, porque tenemos dos argumentos, más sumar si conjunto, rango suma, queremos ver la facturación, venimos a la facturación, anclamos, nos preguntaba canal de ventas, entonces tenemos que ir al canal de ventas ahora, anclamos, aquí ponemos en las respuestas el criterio, anclamos para este costado, pero nos pregunta el año, entonces tenemos que venir a trabajada, recuerden que habíamos trabajado el año, siguiente criterio número 2, anclamos, venimos a la pregunta y respuesta y en este caso únicamente vamos a visualizar, vamos a anclar el número, ¿sí? Para que leamos. Bueno, corremos la función, le damos formato, damos formato también aquí, podemos tener acá si queremos un total, son muy útiles para controlar, acá vamos a poner total, bien, formato, vamos a poner otro total, suma, y ahí hemos copiado absolutamente todo. Queremos chequear si esto estuvo bien, venimos a la base trabajada y sumamos todo lo que tenemos aquí. Siempre es muy útil poner un check. Hacer. Bien. De esa forma podemos responder las preguntas. Similar, por ejemplo, ¿cuál fue el medidor que mayor facturación logró para la compañía? También podemos hacer una tabla de doble entrada para responder esto, ¿sí? Bueno, en este caso por año, ustedes también pueden aplicar acá un formato condicional para ver cuál fue el que mayor facturación obtuvo para obtenerlo más rápidamente, o básicamente buscar el máximo, y el máximo con un formato condicional de todas estas funciones por columna. Bueno, como referencia les dejo esto, pueden usarlo máximo útil, pero bueno, les dejo a ustedes aplicar el formato condicional. De esta manera rápidamente vemos que es esta, que es 96, que es 57. ¿Sí? Estos son los tres principales. Bueno, de esta manera prácticamente ya tenemos resuelto nuestro ejercicio, y una cosa que nos falta es que nos pedía que transformemos esta base a tabla. Básicamente venimos acá y ponemos tabla y se transforma automáticamente, ¿sí? Tranquilamente, y con esto prácticamente quedaría resuelto su ejercicio. Una parte interesante, recuerden siempre que la información contenida debe ser válida, es decir, revisen siempre cuando van entrando que no tengan
fechas, por ejemplo, en el nombre, que en el segmento de clientes sean los que tengan que ser, que no tengan nombres de personas donde están los países. Bueno, serían algunos aspectos que no tengan duplicaciones. En el caso que tengan duplicaciones, ya saben que el tratamiento es eliminarlos, pero siempre deben darle el formato a cada una de las columnas y salvar aquellos errores para que su base sea válida.